Buenas noches, buenas noches, buenas noches, queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente, una noche donde vamos a compartir sobre nuestra fe, escuchar testimonios, noticias, música de nuestra Santa Iglesia Católica. Estoy realmente muy contento con lo que está sucediendo con el canal, con las transmisiones en vivo, muchos testimonios, muchas personas pues volviendo su mirada a Jesús y a su iglesia. Y pues realmente me siento bendecido por todos los mensajes, por todas las muestras de cariño para esta persona, para mi familia, para mi niña que viene en camino, y realmente les doy las gracias, ¿ok? Como siempre, antes de iniciar y de presentarle a nuestro invitado de la noche de hoy, me comentan en la caja de comentarios de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando, si se escucha bien es importante. Por acá nos saluda Mariana Dorlis desde Alemania, dice que está despierta porque es de madrugada. Gracias, Mariana, por estar acá con nosotros. Mateo Machado nos saluda también desde Cartagena de Indias, acá en Colombia. Y pues mientras se van conectando las personas y nos van diciendo de qué lugar se están conectando, vamos acá a presentarles a nuestro invitado de la noche de hoy, nuestro hermano Armando de Heraldo del Evangelio. ¿Cómo estás, Armando? Un gusto, una alegría poder estar aquí contigo, Miguel. La verdad, pues conociendo tu canal y veo que haces un buen trabajo, así que enhorabuena. Eso necesitamos laicos, pues que se comprometan, que evangelicen, y pues este medio a través de las redes sociales pues es un trabajo que se puede hacer estupendamente. Sí, muchísimas gracias, pues toda la gloria sea para mi Señor. Por allí también pues vi en sus redes sociales que pues el canal que tienen en YouTube también está creciendo muchísimo para la gloria de Dios, ya lleva más de 700,000 suscriptores, y eso quiere decir pues que la gente tiene sed de Dios, la gente quiere formarse, y eso es lo importante que debemos hacer todos nosotros, formarnos en la fe, ¿ok? Y para ya empezar como con la entrevista de la noche de hoy, hermano Armando, yo siempre le hago a las personas esta pregunta, ¿ok? Y más que todo hoy en día, pues cuando vemos jóvenes entregados al Señor, sirviéndoles, siempre es importante pues conocer su vocación. Si siempre desde pequeño, por ejemplo, en tu caso, siempre había como ese llamado de servir al Señor, o pues pasó algo durante tu vida que tomaste esa decisión. Pues sí, la verdad es que gracias a Dios desde pequeño siempre me gustó la parte de la religión, del poder estar cerca de Dios, de poder ayudar a evangelizar. Tanto así que, bueno, hice mi primera comunión a los 7 años. Ya a los 8 años ya estaba dando catequesis para otros niños. Wow. Entonces, el enseñar, el ayudar a otras personas, el hablar de Dios, pues es algo que desde mi memoria, la verdad, lo tengo. Yo creo que desde que tengo más o menos pues uso de razón, la parte de la religión siempre me encantó, siempre me fascinó, y pues la pregunta era ¿en dónde? Ya desde pequeño pues me hacía esa pregunta. Mi deseo pues de pequeño quizás era el martirio, porque cuando leía libros de mártires, que me encantaba pues siempre leer, cuando leía libros de mártires me encantaba muchísimo, y también mi primer libro que leí, me recuerdo de niño que me hicieron un regalo de primera comunión, fue la historia de Santo Domingo Sabio. Y aquella frase Ok. de morir antes que pecar me encantó mucho, que yo lo empecé a rezar todas las noches, hasta hoy en día lo hago, diciendo esa frase, morir antes que pecar. Entonces es algo que, pues, una vocación que Dios me ha dado, que no le he buscado, ni mucho menos, sino que Él desde pequeño pues, me tuvo pues, ahí. Ahora pues ya son más de 20 años de servicio para la gloria de Dios, pues, de Nuestra Señora, para la salvación de las almas. Y ahí pues Amén. ahí fue un Amén. poquito, fui acólito en mi parroquia, etcétera, hasta que cuando conocí por primera vez a mi congregación, que ahora pertenezco, que son los Heraldos del Evangelio. Entonces, los Heraldos del Evangelio llegaron por primera vez a mi país, más o menos en 1998. Yo tenía en esa época 11 años. Ya pueden sacar a calcular mi edad, por tanto. Y cuando los vi por primera vez, el hábito de ellos me encantó muchísimo y dije, Dios, o sea, es algo realmente bello, y como los veía que eran jóvenes, que tenían pues ese ímpetu, esa alegría, eran súper abiertos, entonces dije, esto es algo realmente interesante.
ahí me invitaron a participar de las actividades y hasta que yo creo que desde el primer día que puse el pie en la casa de ellos, la primera vez, dije, para esto nací. A ver, Armando, y para las personas que no conozcan esta congregación de los Heraldos del Evangelio, ¿nos podrías contar brevemente pues su historia, realmente cuál es su carisma, su espiritualidad? Por allí pues estuve leyendo que es la Eucaristía, la Santísima Sí. Virgen María, el Papa. Los Heraldos del Evangelio pues nacen, lógicamente, es una congregación de Derecho Pontificio, una asociación de Derecho Pontificio, que nació en Sao Paulo, en Brasil, en la década del año 1950-1960, y fue una congregación de jóvenes que se fue formando hasta hoy en día que tenemos casi en 78 países. Nació justamente de nuestro fundador, que se llama Monseñor Juan Clá, que todavía vive, al cual tengo la alegría de conocerlo muy bien, de haber estado muchísimas veces con él. Y la verdad es que los heraldos pues tenemos una espiritualidad anclada en los tres amores de todo católico, que es el que llamamos aquí, pues aquí en nuestro hábito religioso, que es Jesús sacramentado en el centro, la Santísima Virgen y la Santa Iglesia. Entonces Jesús, María y la Iglesia son los tres amores pues de todo católico. Y es el heraldo, pues significa proclamador, anunciador. Pues entonces somos esos, proclamando, evangelizando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente tenemos un toque altamente mariano, nosotros, como parte de la espiritualidad nuestra de los heraldos, a Cristo por María. Entonces es un punto que incluso vamos a hablar del tema más adelante contigo, que vamos a hablar pues sobre la devoción a Nuestra Señora, la importancia de la trascendencia y cómo defenderla pues en un caos de una torre de Babel de ideas, de confusión, de que cada uno pues a su modo, a su libre interpretación, pues cosa que así no puede ser. Entonces, eso es un poco, digamos, la espiritualidad nuestra. Nosotros los heraldos pues también trabajamos mucho pues a través de la belleza, porque bueno, conocemos que para llegar a Dios hay tres vías. Eso es un principio muy bonito que yo creo que vale la pena pues todos aprender, que para llegar a Dios hay tres vías: la verdad, la bondad y la belleza. Son las tres vías. La forma de evangelizar, de llegar a las almas son tres. ¿Cómo llegamos a las almas? ¿Cómo evangelizamos? Pues por la verdad, por la bondad y por la belleza. Las tres son importantes, nosotros trabajamos en las tres, pero damos un énfasis un poco más especial en la belleza. ¿Por qué? Primero porque vamos a conocer digamos, la psicología de las nuevas generaciones, que es a través de la imagen, a través de visualización. Pues entonces vamos a trabajar la belleza, vamos a para atraer las almas a Dios, porque la belleza no es algo cosmético, más bien es algo cósmico, es algo que trasciende y que Dios es bello y la verdad es bella y la belleza es verdad. Son dos términos que van muy juntos. Y la belleza pues tiene una particularidad, que la belleza invade, no pide permiso. Yo para evangelizar a alguien, para poder decir algo a alguien, pues tiene que haber disposición de la persona. O para hacerle un bien, que es la bondad, pues también tiene que haber una disposición de la persona en recibir un bien. Pues en cambio en la belleza simplemente invade. Entonces por eso una liturgia bien llevada, una misa bien celebrada, un canto gregoriano, un hábito religioso, un testimonio. Entonces todo eso dice, wow, esto es diferente. Hoy, por ejemplo, me tocó ir en la mañana a un colegio, aquí pues actualmente pues yo estoy aquí en El Salvador, me toca estar entre El Salvador y Guatemala. Actualmente estoy ahorita en El Salvador, en Centroamérica. Iba a un colegio y los chicos viendo el hábito, viendo pues un testimonio diferente, pues aglomeraban y empezaban a preguntar. Entonces yo creo que esa parte pues es importante, la del testimonio, porque hay una cosa muy interesante que decía San Juan Pablo II. Él decía que no es crisis de llamado, sino es crisis de respuesta, porque Dios sigue llamando a las almas, Dios sigue llamando a los jóvenes pues a la santidad, a la vida religiosa, pero el problema es que no lo oyen porque no hay nadie que les ayude, no hay una forma diferente que ellos vean que se puede ser feliz de una forma diferente sin caer en vulgaridades, en obscenidades, en reggaetones, en cosas sin sentido. Pues no. Entonces un testimonio diferente, hombre, entonces eso les choca. Entonces eso lo experimentamos cada vez que hacemos pues alguna misión. Qué bonito, hermano. Este testimonio y conocer pues de la congregación de los Heraldos del Evangelio, pues
Me gustaría que más personas se vayan enterando de que estamos en vivo, ¿ok? Recuerden que para que el algoritmo pues muestre este video a más personas, tenemos que darle like, tenemos que compartir el video en su grupo de Facebook, en su grupo de WhatsApp, y de esa forma vamos a hacer más personas en vivo, aunque obviamente esto luego lo van a ver en diferido, pero pues si ayudamos al algoritmo, por favor, denle like y compartir el video, ¿ok? Precisamente te iba a preguntar eso, hermano Armando, porque pues a veces vemos que inclusive hoy en día pues muchos sacerdotes ya no llevan sotana, el hábito, y pues eso es bonito de ver que pues aún, por ejemplo, su congregación lo conserve, lo promueve, y sé que tiene un significado, ¿ok? Su hábito. Me gustaría que compartieras con nosotros qué significa llevar el hábito que ustedes usan. Pues el hábito pues, tiene, lógicamente, es una simbología que está revestido pues, de evangelio, de evangelización. Aquí me recuerdo algo muy bonito de la historia de San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, que una vez le dijo a uno de sus compañeros, le dijo, fraile, venga, vamos a ir a evangelizar. Salieron del convento y fueron y se metieron ahí en medio del pueblo y empezaron a caminar y a caminar y a caminar. Entonces iban caminando hasta regresar nuevamente al convento. Y viene San Francisco, el compañero de San Francisco de Asís y le preguntó, pues oye Francisco, aquí pues como que no hemos evangelizado, si no hemos hablado nada con nadie. No, solo el testimonio del hábito en medio de la gente ya es una evangelización. Qué bendición. Es un punto que yo creo que es interesante tenerlo siempre presente para pues recordar que es una forma de hacer apostolado, es una vía. Lógicamente no es una cosa tan esencial, pero creo que decide importancia que debemos de tenerlo pues bien presente. Ahora bien, todo el hábito nuestro, pues digamos, tiene una simbología, está lleno pues de alguna enseñanza. El marrón, lo que ven aquí, eso marrón, pues es el escapulario de la Virgen del Carmen. Nada más que en hábito religioso es este. Dentro de los heraldos hay sacerdotes, hay religiosos hermanos, hay una rama femenina también de religiosas y también hay familias. Vale, pues entonces nosotros los heraldos vivimos en comunidad, tenemos obediencia, tenemos pues cada uno de nosotros tiene diferentes apostolados, unos trabajan con jóvenes, otros con familia, otros en las misiones, otros en las redes sociales, o sea, es un abanico amplio apostolado. Trabajamos en hospitales, en cárceles, en pueblos, en diferentes aspectos. La verdad es que parte de la espiritualidad, el carisma nuestro es lanzarnos a todo y a cualquier cosa. Mientras sea salvar almas, mientras sea pues encontrar una oportunidad de evangelizar, pues nos anotamos, nos apuntamos hasta un bombardeo si hace falta. Entonces, digamos, es la disposición nuestra en cuanto a la formación en que recibimos de parte de nuestro fundador. Por eso es que nosotros llevamos botas. Aquí no da para mostrar las botas, pero sí, usamos parte del hábito, son botas, justamente para dar a conocer ese carácter evangelizador, esa disposición de nosotros, de que nos dicen, Armando, hoy estás en El Salvador, pero te toca ir, yo qué sé, mañana a Brasil o te toca ir a África, donde tenemos misiones, pues nuestra disposición es, nosotros tenemos una palabra que decimos presto sum, que es justamente la palabra de Samuel cuando nuestro Señor, cuando Dios le llamaba en la noche. Samuel, Samuel, y él decía, presto sum, aquí estoy dispuesto. Entonces es la disposición nuestra de evangelizar a donde sea. Eso es la simbología de las botas. Sobre la cintura, nosotros seguimos una cadena, que lógicamente, vuelvo a repetir, a modo siempre de simbología, es una cadena que, porque nosotros hacemos una consagración a Jesús por las manos de María, según el método de un santo francés que se llamaba San Luis María Grignon de Montfort. Y este santo recomendaba un objeto que nosotros llevar que se nos recordase pues esa unión fuerte con Jesús y con Nuestra Señora. Y por eso es que llevamos pues una cadena ceñida a nuestra cintura. Sobre la cadena llevamos un rosario, pues lógicamente, hombre, porque lo más importante es la oración. Dice San Alfonso María Ligorio que quien reza se salva, quien no se condena. Por eso hay la importancia, yo creo, de dar el testimonio de rezar, de la oración diaria. Luego también sobre el escapulario pues tenemos una cruz que se asemeja a la cruz de Santiago, pero es una cruz nuestra propia, dividida, más estilizada que la de Santiago, pero dividida en tres colores, el blanco, el rojo y el dorado. El blanco simbolizando el agua del costado de Cristo. Nuestro Señor cuenta el Evangelio que cuando lo crucificaron le traspasaron el costado con una lanza. Y dice el Evangelio, al punto salió sangre y agua. Pues ese agua es ese blanco que llevamos aquí en el hábito. O sea, ese que Dios dio todo por mí, que Dios dio todo por cada uno de nosotros. Es recordar, por lo tanto, la locura de la cruz, como dice San Pablo, que ha sido pues un amor de locos,
realmente que tuvo Dios con nosotros, que murió y de una forma entregándolo todo. No se ahorró una gota de sangre para Él, todo lo derramó por mí. Entonces es una forma de compenetrarnos de realmente que somos amados, de sentirnos amados. Por eso ese blanco tiene tanta evangelización, tantas cosas que decir, para que no tengamos duda nunca de que Dios nos ama y que está con nosotros. Y que a veces lo que nos pasa es como los discípulos de Maús, que Dios camina al lado nuestro y no lo Lo reconocemos. escuchamos. Entonces la cuestión es saber que, hombre, pues Él está ahí siempre con nosotros. La cuestión es que para tanta luz somos ciegos y para una voz tan clara a veces somos tan sordos. Entonces es ese blanco. Luego el rojo simbolizando la sangre de nuestro Señor, que lógicamente Él nos redimió. O sea que Él nos abrió la puerta de su sangre. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es rey por doble motivo, por naturaleza y por conquista. Por naturaleza, hombre, porque es Dios, por eso tiene el título de rey. Nuestro Señor Jesucristo es rey del universo, porque es Dios. Pero por conquista también es rey. ¿Por qué? Porque nos conquistó en la cruz. Por eso también es mi rey, porque Él conquistó mi corazón, conquistó mi alma en una cruz. Entonces, por eso ese doble título de rey para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de su sangre, a través de este rojo que nosotros llevamos aquí en el hábito, que nos recuerda pues esa pasión, esa muerte que Él tuvo por cada uno de nosotros. Y el dorado, que es una línea que divide el rojo y el blanco, nos recuerda la resurrección. Por lo tanto, es una cruz alegre, que habla de sufrimiento, pero al mismo tiempo de gloria, porque el dorado ya nos habla justamente de la resurrección. Entonces, ese gran misterio de que, como también dice San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Como el blanco y el dorado, el blanco y el rojo no pueden ser vanos, pues llevamos el dorado. Para que tenga sentido el rojo y el blanco, tiene que estar esa línea dorada, que justamente darle sentido a nuestra vida, que Cristo resucitó y que Dios está vivo y está entre nosotros. Y sobre todo que está en la Eucaristía, que justamente parte de la espiritualidad nuestra, como te explicaba aquí en el medallón. Saber que nuestro Señor Jesucristo está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Wow, yo creo que todas las personas que están acá conectadas y los que luego van a ver esta parte en diferido van a quedar pues llenos de ese amor profundo de cómo describes pues cada significado, y es tan hermoso lo que nos acabas de contar, que pues estoy seguro que muchas personas, personalmente te lo digo, hermano, que pues yo obviamente pues antes de la entrevista me puse a leer, pues obviamente leí mucho de estas cosas que tú estás diciendo, pero pues escucharlo de tu propia voz y con el sentimiento y la emoción que tú lo transmites realmente es algo muy, muy bonito. Aprovecho para, antes de continuar, a darle gracias a Marlene Amaya por su donación. Ella acá nos envía un mensaje, dice: Salve María, bendiciones hermanos, un saludo fraternal para el hermano Armando. Yo me consagré el 13 de mayo de este año. Lo que más me gusta es que tienen mucha evangelización. Los oigo en Radio Luz. Okay, muchísimas gracias para Marlene. Por acá Claudia nos dice: qué lindo, siempre lo escucho en sus enseñanzas. Por acá Norma nos dice: qué bien que tiene un invitado de lujo. Qué gran bendición por acá, hermano. Bueno, muchas personas veo que lo siguen en su canal y, como dije, eso me emociona porque demuestra que la gente tiene mucha sed de Dios y quiere formarse y quiere seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra fe. Por aquí alguien preguntó que se parecían mucho a los caballeros de la Virgen. ¿Es la misma congregación? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahí en Colombia nos conocen como los Caballeros de la Virgen. El nombre de la congregación es Heraldos del Evangelio, que es el nombre internacional. Pero en Colombia, digamos, la gente pues popularizó mucho la palabra Caballeros de la Virgen. Entonces, por eso es que somos conocidos propiamente en Colombia como Caballeros de la Virgen. Pero la congregación es Heraldo del Evangelio y, lógicamente, pues sí somos los mismos. Ok, y por ejemplo, si alguien, porque dijiste que pues tenían su congregación femenina, que habían sacerdotes religiosos, familias, ¿cómo las personas podrían, o sea, si tienen las ganas, sienten pues ese llamado de formar parte de su congregación, o sea, cómo podrían ubicarlos, cómo podrían contactarlos o a dónde podrían dirigirse? Pues como te comentaba, Los Heraldos, gracias a Dios, es una congregación Está en todas bastante partes. grande. Tenemos casas en 78 países, o sea que en la mayor parte de Latinoamérica y en Europa tenemos casas, que yo creo que es la mayor parte
de los que están aquí acompañando, también en Mozambique, en África, pero digamos, es simplemente pues, buscar, tal vez googlean, como dicen ese término, de Heraldo de Evangelio en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, que hay en España, en Italia, que ahí tenemos casa. Entonces, es invitarles y que pues tenemos todos esta misma formación, todos tenemos esa sed de alma y así que sí que tenemos en muchos lugares, tenemos capillas, tenemos ahí misas en diferentes, pues simplemente pues ahí rebuscarse y ver un poquito, pero sí, que sí en la mayor parte de los países pues sí tenemos comunidad. Ok, ok. Por ejemplo, vamos a adentrarnos en el tema a tocar a profundidad de esta transmisión en vivo. Le doy gracias a Leti Núñez también por su donación. Dios te bendiga y te multiplique. Eh, Hermano, por ejemplo, veo que su espiritualidad, la Eucaristía, la Santísima Madre Virgen María, el Papa. Y no sé si sea casualidad, pero obviamente sabemos que no lo es y que pues el trasfondo que hay en todo esto, que hoy en día son lo que más se ataca a la iglesia, ¿ok? Y tiene que ver obviamente de las personas que se separan de la iglesia, las personas que están pues en otras religiones, si lo podemos llamar de esta forma, atacan a la Eucaristía y, por ejemplo, he visto evangélicos, protestantes, decir cosas horribles de la Eucaristía, terribles. O sea, yo he hecho en vivos hablando sobre la Eucaristía, videos, y se mofan, se burlan. Igual manera de la Santísima Virgen María es algo que, pues, me imagino que ustedes lo deben ver también todos los días en sus comentarios. O sea, el ataque que hay por parte de los protestantes, de los hermanos separados, contra la Santísima Virgen María, pues inclusive dentro de la misma iglesia yo he escuchado gente que dice yo soy católico pero no soy mariano. O sea, imagínense esa, pues, esa barbaridad, esa tristeza de decir que soy católico y que no soy mariano. Y, por ejemplo, vemos también pues una corriente, no solamente también del lado protestante, que pues no reconocen la figura del papado, y dentro de la iglesia pues vemos como pues hay mucha como ruptura y inclusive desconocen al Papa Francisco. ¿Okay? Entonces, estas tres espiritualidades de ustedes, las que son más atacadas dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué crees que eso sucede? Hay un lema que dice católico ignorante, seguro protestante. Total. Entonces se trata de formar nuestro intelecto. Digamos, hay un punto esencial de nuestra religión católica, es que nosotros los católicos tenemos, por decir así, dos fuentes, dos bases, en donde tenemos nuestra verdad anclada. En cambio, por ejemplo, los protestantes solo tienen una. Entonces yo creo que ahí hay un punto bastante importante que hay que saber diferenciar y observar. Para nosotros los católicos, las dos fuentes de nuestra religión católica son las Sagradas Escrituras y la tradición. Para los protestantes es simplemente las Sagradas Escrituras. No hay ninguna tradición, para comenzar. Por otro lado, también, otra diferencia entre los católicos y los protestantes, por ejemplo, es que para nosotros los católicos también, así como hay dos fuentes, digamos, tenemos así dos elementos, como tal vez decía San Juan Pablo II, él decía una analogía muy bonita, que él decía, así como el pájaro para llegar a volar necesita dos alas, así el hombre también necesita dos alas para llegar a Dios. Entonces, esas dos alas para nosotros los católicos se llama fe y razón. O sea, el intelecto, que necesitamos de esto para llegar a Dios. Sin esto yo no puedo llegar a Dios. En cambio, los protestantes dicen solo la fe. Cree, hermano, que Cristo te ha salvado y punto. Y no es así. Nosotros para llegar a Dios necesitamos fe y razón. Yo no puedo divorciar la fe de la razón y la razón no la puedo divorciar de la fe. Son dos vías que tienen que volar de la misma forma para llegar a Dios. Entonces, ahí yo creo que está el punto esencial de la gran diferencia, de saber entonces nosotros que tenemos, por decir así, la fe y la razón. Tenemos las Sagradas Escrituras y la tradición. En cambio, los protestantes, pues es la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. El gran éxito de las iglesias protestantes es el evangelio de prosperidad.
en el que te enseñan que hay una iglesia famosa en Brasil que se hizo en Latinoamérica posterior, pare de sufrir. O sea, Sí, la obvio. iglesia católica no te va a decir pare de sufrir porque es imposible. La iglesia católica te va a decir aprende a sufrir porque el sufrimiento es algo inherente en la vida del hombre. Por lo tanto, es una utopía decir pare de sufrir, que es lo que te prometen estas iglesias protestantes, de estas iglesias de un evangelio de prosperidad. Y el evangelio no es de prosperidad, nos habla de cruz, nos habla de sufrimiento. Pero como nos da pánico, como hablar de sufrimiento, de cruces, a veces como que no, pues me voy a un poquito a aquello que me da esperanza y me da un poquito más de sentimentalismo. La fe, la religión no es algo sentimental. También mucha gente de esas sectas protestantes van por sentimientos. Y la religión no es cuestión de sentimiento. No es que yo siento, no, es que yo sé. También, lógicamente, voy a sentir, pero porque sé, porque tengo un conocimiento, porque tengo una formación como católico, pero como tengo una formación a medias tintas, una formación que está limitada a mi infancia cuando hice la primera comunión, cuando hice la confirmación y una o dos charlas, si es que me casé, y lógicamente es una fe infantil, por lo tanto, la que yo tengo. Y las preguntas que tengo de la vida, qué es la vida, qué es la felicidad, por qué el sufrimiento, pues con la catequesis de primera comunión yo no voy a saber responder nada de eso. Por lo tanto, se trata de saber profundizar mi fe, que mi fe, nuestra religión católica tiene tesoros enormes, pero desgraciadamente desconocidos. ¿Por qué? Porque no los quiero buscar. Porque también es muy fácil decir, ala, me encantaría saber quién juega el partido mañana, ahí voy a buscar quién es. Pero cuando es estas cuestiones de fe, pues a veces nos da pereza de buscar la verdad, de indagar, y es mucho más cómodo pues decir, no sé, o simplemente creo en Dios y no creo en la religión, cuando es una mentira. O sea, es una cuestión de que la verdad es objetiva, no es subjetiva. Cuando nuestro Señor dice a Pedro, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, o sea, lo dice en singular. Si sabemos leer el castellano y comprender bien el castellano, pues nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia entre el singular y el plural. El singular es mi iglesia, plural, mis iglesias. Nuestro Señor que usa mi iglesia, por lo tanto, la iglesia es una. También, por otro lado, la palabra de nuestro Señor en el Evangelio, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Volvemos al singular. Es el camino, la verdad y la vida. No son los caminos, las verdades y las vidas. Que no es así. Que es el camino establecido por Dios. Porque, ¿qué pasa? Que, bueno, lo que está de moda, que decía mucho el Papa Benedicto XVI, estamos en etapa de relativismo. El gran mal que amenaza al mundo y sobre todo a los católicos, pues es el relativismo. Es el relativismo que yo, mi religión a mi forma, la religión a la carta, ese mandamiento sí, ese mandamiento no. Y aquí me recuerdo, hay un teólogo muy interesante que me encanta mucho citarlo, es un francés que se llama Garrigou-Lagrange. Y Garrigou-Lagrange, él decía, a Dios o yo lo acepto como un todo o lo rechazo como un todo. La religión católica o la acepto como un todo o la rechazo como un todo. No es por partes o que ese mandamiento me parezca o este sí no, porque si no es que esto sería una locura, esto sería una torre de Babel. La torre de Babel pues es que es una confusión de ideas que cada uno a su aire. Pues no se trata de cada uno a su aire, es ante la verdad, yo la tengo que contemplar. Ante la verdad en el sentido etimológico de la palabra somos homo sapiens, no en el sentido evolutivo, sino estoy hablando en el sentido etimológico, que es sapiens, que es contemplar. Nosotros contemplamos la verdad, no somos homo faber. Faber es en latín el hacer. Por lo tanto, yo la verdad no la hago, no la construyo, yo la contemplo, me tengo que adherir a ella. Entonces, saber que hay verdades que son absolutas. Hombre, en verdades absolutas, hoy en día, si uno dice verdades absolutas, todo el mundo se asusta. Por ejemplo, nosotros aquí trabajamos con chicos, con chavales universitarios, y hubo uno que en un examen le preguntaron sobre la verdad, que era una clase de filosofía, y preguntaban si la verdad era objetiva o subjetiva. Y él contestó que la verdad es objetiva, es una, no depende de ningún punto de vista, la verdad es la verdad. Pues lo suspendieron, fue el único que puso que era objetiva y suspendido. Entonces vemos que hay en el fondo, pues hay una creación que quieren mostrar a toda costa de que las verdades son dependientes de cada punto de vista y no es así. Tanto es así que, por ejemplo, en la propia química tenemos nosotros verdades que son absolutas. El agua, ¿cuál es su elemento? H2O, punto. Eso es agua, no es NH, no es otra fórmula química, es H2O, te guste o no te guste. Entonces, es una verdad absoluta. Entonces, por lo tanto, las verdades absolutas existen y son necesarias
porque si no, pues hombre, esto sería una locura. Entonces, el sol es sol y el cielo es cielo. El hombre es hombre, la mujer es mujer. No podemos discutirlo. Son cosas que son esenciales. Excelente, excelente, hermano. Yo generalmente la siguiente pregunta que te quiero hacer, pues no suelo prestarle atención a mensajes negativos acá en los en vivo, pero esta persona lo hace con respeto porque sí hubo una que al inicio hizo como una afirmación totalmente negativa y pues yo no le doy cabida a esto en los en vivo. Que esa persona decía, los heraldos no son católicos, son una secta. Y por acá alguien dice, hay algunas personas que los acusan de tener creencias distintas o raras, ¿ok? Yo pues todo lo que tú estás diciendo acá es lo más católico que yo he escuchado, ¿no? Pero ¿qué tú le responderías a las personas que piensan de esa forma o están confundidas o se han dejado llenar la cabeza con patrañas? Sí. Por un lado, como me enseñaron en mi pueblo, al bagazo poco caso. O sea, la verdad es que pueden decir, pueden opinar que la verdad pues en ningún punto nos afecta. De lo contrario, pues siempre rezamos por estas personas para que juzguen por su conocimiento y no porque hayan leído pues otra cosa. Entonces, los heraldos del Evangelio, pues vuelvo a repetir, somos una asociación de derecho pontificio aprobada por San Juan Pablo II con Benedicto XVI. O sea, tenemos una gran, o sea, somos una congregación, como están los jesuitas, los franciscanos, los salesianos, pues los heraldos. O sea, es volver al punto de la lógica, el sentido común. O sea, no estaría hablando de esto, estaría hablando de otras locuras, pero me sostengo a lo que son las Sagradas Escrituras. Entonces, yo creo que eso superado. La segunda parte era ¿de qué? No, que pues es lo mismo, que decían que tenían creencias raras o distintas. Creencias raras, hombre, pues lógicamente para alguien que quiera llevar una vida diferente al Evangelio, pues hombre, esto le suena chino, lógicamente va a ser hasta rarísimo. O sea, pero a nuestro Señor también, a nuestro Señor Jesucristo también, esta enseñanza como que no. Pero entonces nosotros volvemos a repetir lo que dice nuestro Señor, lo que dicen los evangelios. Y si no, pues simplemente, si me abofeteas, ¿por qué me abofeteas? ¿A dónde está el error? Porque es muy fácil juzgar. De hecho, tú lo dijiste hace algunos minutos atrás y pienso que esos son las personas que dicen que creen en cosas raras, porque hoy en día sí, pues tenemos, como dijiste tú, un catolicismo a la carta. Pues yo creo en esto me parece muy radical, entonces mejor lo quito. Este tema de la ideología de género. Aquí una palabra muy interesante, radicalidad. Sí. Y es que nuestra religión católica es radical, no fundamentalista, claro, pero sí radical. Nuestro Señor el Evangelio, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Exactamente. Y como te dije, o sea, lo vemos que hay católicos que dicen, bueno, no, pero yo creo en la ideología de género, hay que dejarlos que ellos se casen y eso es normal. O como vimos, por ejemplo, no sé si pudiste ver el documental que le hicieron al Papa en Disney, donde salió una chica supuestamente católica que acompañaba a las mujeres a los centros de aborto. Entonces, obviamente, este tipo de personas miran la real enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y su iglesia, ya lo están viendo como algo extraño o muy raro o muy pasado de moda, ¿no? Es lo que yo creo que está sucediendo. Sí, yo creo que ahí tenemos que saber diferenciar los principios. Los principios no son de modas. La verdad es eterna. Lo que fue verdad ayer lo será hoy y lo va a ser siempre. Entonces la verdad no se va poniendo conforme a las circunstancias, conforme a los tiempos, sino la verdad es la verdad siempre. Y pues también, como dice San Pablo en el Evangelio, si viene un ángel, incluso dice San Pablo, si viene un ángel y me predica un evangelio diferente al de Jesucristo, anatema sea el ángel. O sea, el evangelio de la revelación ya está hecha. O sea, si quieres predicarme un evangelio diferente, pues anda a morir en la cruz y si conseguís resucitar, pues quizás conversamos. Pero como eso nadie más lo va a hacer que nuestro Señor Jesucristo, pues el evangelio, hijo mío, pues ya está cerrado. Hermano, los cristianos evangélicos, protestantes, pentecostales, ni siquiera en sus cultos hablan o predican de la Santísima Virgen María. Sin embargo, pueden predicar de cualquier otro personaje dentro de la Biblia, pero a la Santísima Virgen María la tienen de lado o vetada, o incluso hablan que pues simplemente fue una mujer como cualquier mujer,
que la misma palabra de Dios no los contradice a ellos, pero ellos dicen que fue cualquier mujer, que lo único que hizo fue traer a nuestro Salvador Jesús y ya, que yo no necesito de ningún intercesor, que yo pues solamente le hablo al jefe. Te estoy hablando como hablan ellos, ¿no? ¿Por qué nosotros los cristianos debemos amar, honrar, respetar a la Virgen María? Sí, primero por un lado la actitud nuestra ante esta gente es pues rezar con ellos, rezar por ellos por su conversión, porque para Dios no hay nada imposible. Mientras hay vida, hay esperanza. Por lo tanto, no podemos desistir de nadie en cuanto a la oración. Luego es recomendable pues no entrar en temas de discusión porque hay gente que digamos está demasiado pues en lo suyo y pues yo creo que no viene al caso. Más bien con un ejemplo de vida de parte nuestra, etcétera, y con la gracia de Dios y confiando y rezándole a la Virgen María para que le toque el corazón, pues lógicamente va a suceder. Y también aquí veo, menciono un dato que se había hecho, pues yo creo que fue hace 10 años, en el que se hizo un estudio de la gente que va a las sectas, a estas sectas protestantes. Y la media de tiempo en que una persona tarda en estar en una de esas iglesias protestantes es de 2 años. Porque van de secta en secta. O sea, no llegan a arraigarse, sino como están buscando algo que no puede satisfacer en aquel lugar propio, pues entonces van saltando de secta en secta. Entonces, es un dato que estoy diciendo, pues ya es hecho hace más de 10 años. Vale. Eso, digamos, en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a formar yo mi intelecto y conocer, digamos, la problemática o la lógica de la problemática, llamemos así. Ahora vamos al sentido teológico. Conociendo, digamos, la problemática, digamos, de cómo funciona el alma del hombre y que entonces hay que saber trabajarla, hay que saberla comprender, que somos humanos, sujetos al error. Entonces, bien, en el lado antropológico, en ese lado, muy bien. Ahora vamos al sentido teológico. En el sentido teológico, nosotros los católicos debemos de tener una seguridad grandísima en la devoción a María Santísima. Y para eso quizás me gustaría tal vez recordar aquí 3 episodios de las Sagradas Escrituras que son los más, digamos, más emblemáticos, por llamar así, en que estaban puestos en lugares estratégicos en toda la historia de la salvación. Y en los que justamente aparece Nuestra Señora. Entonces yo creo que yo conociendo esos puntos estratégicos de la historia de la salvación, lógicamente hecha por Dios, y el sentido teológico de la razón por qué nosotros, digamos, por qué Dios quiso tener a Nuestra Señora como madre, como la hija predilecta, como la que estuvo en Pentecostés, como estuvo al pie de la cruz, no porque necesitara de ella, sino porque Él quiso, porque Dios quiso. Ese es el fundamento teológico. Porque Dios en realidad no necesita de nadie, ni de ti, ni de mí, ni absolutamente nadie, porque Dios es Dios. Pero sin embargo es por el carácter justamente de su voluntad, porque así Dios lo quiso. Esa es justamente la razón teológica, la voluntad divina. Por lo tanto, no es una necesidad y sí un acto de amor. Es un acto que Dios lo quiso y es así. Y yo, vuelvo a repetir, ante la verdad la contemplo, no la fabrico. Vale, volviendo al punto que te comentaba de los 3 puntos que me gustaría mencionar aquí con todos los que están acompañando aquí en el en vivo. Si suena la campana es porque aquí en la comunidad vivimos pues en comunidad y eso significa que es la cena para el resto de los sacerdotes y los hermanos. No se preocupen que yo ya cené previamente. Pero bueno, volviendo aquí al tema con ustedes es de estos 3 puntos en las Sagradas Escrituras, pues por un lado me gustaría recordar el libro del Génesis. Si vamos a ver, el libro del Génesis es como comienza la historia sagrada, es el primer libro de las Sagradas Escrituras. Pues muy bien, ahí en el libro del Génesis vamos a encontrar un capítulo, un lugar especial en el que Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. O sea, Dios ya habla de una mujer que no conocemos hasta ese momento, de una mujer misteriosa, pero sí la única enemistad puesta de Dios en toda la historia de la humanidad es esa. Dios no puso otra enemistad en el mundo más que esa, entre el demonio y aquella mujer. Entre los hijos de la mujer y los hijos de esa serpiente. Por lo tanto, ahí ya hay una enemistad puesta desde el inicio, desde la creación, justamente desde el momento en que Adán y Eva salían justamente a la tierra a cumplir su misión. Ya Dios, en su designio amoroso, Él, sin mencionar quién era, ya habla de una mujer. Vale, lo dejamos en suspenso, pero dejamos ahí subrayado esa parte.
Voy a ir a la parte más principal, la más importante del Evangelio, de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el momento más importante? Es la encarnación. Cuando Dios se hace hombre, cuando Dios asume nuestra naturaleza humana por amor, porque nos quiere, porque nos ama y porque nos quiere salvar. ¿Cuál es el camino, la vía que utiliza? María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra. Entonces, la vía que Dios utiliza es María. Bendita tú entre las mujeres. Ahora he de decir que María es una cualquiera, pues es ser un subnormal de la vida, por decirlo de una forma elegante, y no saber leer también castellano. Es que todo es de saber leer bien. Si viene Santa Isabel y le dice, bendita tú entre las mujeres, hombre, y yo después de decir que es una cualquiera, digamos como que mi intelecto me está fallando. O tengo que volver al kindergarten a lo máximo, o tengo que, pues, un poquito enfocarme y tener lectura comprensiva y no solo una lectura pasajera, sino comprender lo que significa. Vale, pues entonces la encarnación es la parte más importante del Evangelio, en la que justamente Dios se hace hombre. Por lo tanto, el camino que Dios quiso utilizar, y vuelvo a repetir, no porque lo necesitara, sino porque Dios quiso, fue María Santísima. Fue porque ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Fue el fiat. Gracias a ese fiat, que vuelvo a repetir, que Dios no lo necesitaba, pero se quiso valer de ese sí, para que se encarnase la segunda persona de la Santísima Trinidad y pudiese iniciar el plan de la redención del hombre. Por lo tanto, aquí estoy hablando pura teología basados en las Sagradas Escrituras. Aquí yo no estoy hablando algo incomprensible, algo que suena chino, algo que esté contradiciendo lo que dice el Evangelio. No. Aquí estamos desenvolviendo a manera lógica, de manera clara y sencilla, hablando un español creo que claro para todos, en el que podemos comprender pues esta parte tan importante. Vale, entonces subrayamos la parte del Génesis, subrayamos la parte de la encarnación y nos vamos a ir al último libro de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el último de las Sagradas Escrituras? El Apocalipsis. Apocalipsis. Vale, el Apocalipsis, ¿qué nos va a decir? Hay un pasaje en el que dice que vuelve a aparecer la mujer. Nada más que ya no es con una serpiente, ahora es con un dragón y de 7 cabezas. Que ella le aparece aplastando la cabeza nuevamente. Vean ese punto que después, si me recordás, voy a hablar de esa parte de aplastar la cabeza, lo que significa. Pero vuelve justamente esta mujer ¿a qué? A enfrentarse otra vez con aquella serpiente, que ya no es serpiente, ahora es un dragón de 7 cabezas. Entonces es la mujer de 12 estrellas, con la luna en sus pies. Entonces, ¿quién nos va a recordar pues esa figura? ¿Quién no va a ser? Aquella mujer que está anunciada en el Génesis y que está justamente anunciada también en el Apocalipsis y que está en el punto esencial y más importante, que es la encarnación. Por eso, entonces, Dios nuestro Señor quiso escoger a María para hacer el camino, para que ella fuese justamente en la vía por la que nosotros, así como Él quiso venir a los hombres por medio de María, pues Él quiere que nosotros los hombres vayamos a por Él. Porque también hay una gente que dice, es que si le rezo a la Virgen María, como que dejo de lado a Jesús. Hombre, que eso es una idea del demonio, que nos quede súper bien claro. Cuanto más gloria le doy a María Santísima, más gloria le voy a dar a su divino Hijo. Es regla de 3. No son de bandos opuestos. Y es más, como decía también San Maximiliano Kolbe, él decía, nunca temas de amar tanto a María, porque jamás la vas a amar tanto como la amó Jesús. Por lo tanto, no teman de amar a María, no teman de coger el rosario, de rezar, de invocarla, de pedir su auxilio, que ella es intercesora. Dios es el único Dios. A Él le digo, ten piedad. A la Virgen María es la intercesión. Ahora, ¿y por qué no puedo ir directamente de Jesús? Hijo mío, pues te recuerdo pues otro pasaje del Evangelio, si te apetece y tienes ganas. Pues las bodas de Caná, que no le había llegado la hora a nuestro Señor Jesucristo y por una petición de su madre, adelanta la hora. Y todavía nuestro Señor le dice a Nuestra Señora, cuando Nuestra Señora simplemente le dice una frase, no tienen vino. No le dice ayúdales, simplemente como que avisando, no tienen vino. Respuesta de Dios, de nuestro Señor, mujer, ¿qué te va a ti y a mí? Y uno podría decir, la respuesta después de Nuestra Señora, no fue a nuestro Señor, sino ya a los hombres que estaban ahí, hagan lo que Él les diga. Hombre, pero aquí hay falta de lógica, uno podría decir, ¿cómo la Virgen va a decirle eso? Pues si el hijo acaba de decir como que no ha llegado la hora. Pero María conoce el corazón de su hijo. ¿Qué hijo le va a negar un favor a una madre, sabiendo que se lo puede dar? Absolutamente yo creo que ninguno. Hombre, tiene que ser demasiado malo para no hacerle un favor a la madre. Además que es un cuarto mandamiento, puesto por Dios mismo. Por lo tanto, el primer ejemplo es de Jesús mismo, que es hijo.
y tiene que honrar a padre y madre. ¿Y qué hace? Convierte aquel agua en vino, no llegándole la hora, todo por la petición de su madre. Entonces, nosotros los católicos también, si nos ponemos a pensar, somos la única religión en el mundo que tiene una madre. O sea, la única figura materna en cuanto a una religión posee somos nosotros los católicos. Ninguna otra religión puede decir tengo una madre. Nosotros tenemos esa alegría enorme de decir no soy huérfano de madre. Tengo una madre que se llama María Santísima. No soy huérfano de padre porque Jesús está conmigo. Por lo tanto, Jesús y María no son de bandos opuestos. Son de la misma familia, la Sagrada Familia, a la cual yo tengo que amar. Y si el camino, la vía que he de usar, pues es la vía puesta por él mismo, por el Hijo, que sea por medio de la madre. Entonces es una parte, yo creo que es súper importante nosotros como católicos pues tenerla clara. Que yo no puedo, también como decía San Irineo, que es un padre de la Iglesia, él decía, no puede tener a Dios por padre a quien no tiene a María por madre. Por lo tanto, es un punto esencial como católicos. Si yo soy católico, soy alma eucarística y soy alma mariana. Decir, es que yo soy eucarístico y no soy mariano. Pues no eres de las dos, hijo mío, que no has entendido de qué va la película. Es que soy mariano y no soy eucarístico, hijo mío, que no eres ninguna de las dos porque no te enteras de la película. A veces yo hablo un poquito así con ímpetu, pero es por mi forma de ser, ¿vale? Que a veces dicen... No, es que a mí me gusta... Pero no, la verdad es que súper bien, pero simplemente la forma, digamos... No, está súper bien y creo que todas las personas que están acá lo están disfrutando pues tanto como yo. Imagínate, te voy a leer acá un mensaje, hermano, que es súper bonito. Dice Julia nos dice, amo a los heraldos del Evangelio, son de gran bendición para mi vida. Estuve unos años siendo protestante y gracias a los Heraldo, al padre Luis Toro y a este canal, pues me imagino que es mi canal, bendito sea Dios, regresé a la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Qué gran bendición cuando pues una hermana regresa a casa, a la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesús. Por acá nos dice Olimpia Medrano, salve María. Saludos desde Atlanta, por acá nos están saludando, Nancy también, muchas personas conectadas. Recuerden que pueden darle like y compartir el video, escribir de qué lugar se están conectando, inclusive pueden ayudarme en el algoritmo y en el comentario todas las personas que están acá pueden colocar amén y de esa forma pues comienza al algoritmo a escribir, a compartir. Así que pues escriben en los comentarios amén. Por acá Nancy nos dice bendiciones, queridos hermanos, los queremos mucho. Así es, los protestantes no la aceptan, no saben lo que se pierden. Por allí dijiste que te recordáramos qué significaba esto de aplastar la cabeza. O sea, si nos quiere explicar. Sí, hay dos sentidos que me gustaría compartir con ustedes de ese aplastar la cabeza, que he mencionado pues lógicamente en el Génesis y en el Apocalipsis, y es que el demonio es sinónimo de orgullo. María Santísima es sinónimo de humildad. Por lo tanto, se enfrenta la virtud con el pecado, con lo opuesto, justamente, con una oposición enteramente radical. Y es que hay una cosa tan interesante que es, claro, lo más importante del cuerpo humano, por decir así, lo más noble es la cabeza, el intelecto, ¿no? Y pues lo más bajo, pues el talón, ¿no? Lo que está tocando el suelo en contacto. Pues lo más humilde de Nuestra Señora es lo que aplasta la cabeza orgullosa de la serpiente. Lo más humilde de ella. O sea, no es el brazo, es su talón. Simplemente pisándola. Y es lo que justamente al demonio lo descompone muchísimo. Y es ahí un punto que me gustaría también compartir con ustedes. Eso lo explica San Luis María Griñón de Montfort en un libro que lo recomiendo muchísimo, se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. Yo lo leí. Griñón de Montfort, vale la pena, y es justamente la consagración a Jesús por las manos de María. Incluso el Lema Totus Tus de Juan Pablo II, su escudo pontificio, viene de ese libro, del todo tuyo, de ser todo tuyo María. Pues bien. Pues en este libro, San Luis María Griñón de Montfort explica de una forma teológica, lo digo aquí por si luego quieren ustedes indagar, porque el tema es fascinante, y vuelvo a repetir, católico ignorante, seguro protestante, y como estamos aquí vacunándonos contra la ignorancia, pues entonces referimos a este tema. Vale, pues bien, entonces, San Luis María Griñón de Montfort, este santo francés, él explica algo muy bonito en el libro, y él dice que al demonio lo humilla más la Virgen María
que el propio Dios. Y la razón tan simple y tan sencilla, que no es herejía, hijo mío, que tiene una razón lógica. ¿Y cuál es la razón entonces para decir que el demonio se ve más humillado por María que por el propio Dios? Hombre, que vamos a ver quién es el demonio. El demonio es un ángel caído, pero sigue siendo ángel, por lo tanto sigue gozando de intelecto. Vamos, que es un listillo y que sabe todo. Pues bien, entonces el demonio que sabe y sabe quién es Dios, que Dios no tiene comparación, que Dios es todo, bien. Pero que una mujer, una criatura, sea superior a él, eso sí no lo tolera. Porque la naturaleza humana es inferior a la naturaleza angelical. En un orden de la creación, la creación angelical es superior a la creación del hombre. Pues entonces, él siendo ángel, que alguien menor que él, de su esencia, que una criatura, una mujer, sea mayor, eso a él lo descompone. Justamente por causa de ¿qué? Del orgullo. Entonces, es por eso que Nuestra Señora entonces aplasta la cabeza orgullosa de la serpiente. Y por eso el demonio ataca muchísimo a todas las almas y quiere condenar. ¿Por qué? Por dos razones también teológicas. Hoy aquí clase de teología si quieren. Pues bien. Claro, buenísimo. Y nos gusta. Pues el demonio nos tiene, por decir así, odio a nosotros los hombres. Nos odia por dos razones. Primero, porque le recordamos a Dios. Porque nosotros los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Él ve la naturaleza humana, le recuerda a Dios, a nuestro Creador. Y eso a Él lo descompone, porque somos justamente de Él venimos. Somos semejanza de Él, imagen de Dios. Muy bien. Segunda razón, porque nos tiene envidia. El demonio le tiene envidia a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él ya está derrotado, Él ya está condenado. En cambio, nosotros que estamos vivos todavía no. Estamos luchando y por lo tanto podemos salvarnos. Y él la envidia que tiene en la posibilidad en que podamos salvarnos, también lo descompone. Entonces el demonio nos tiene una gran envidia y nos quiere condenar justamente por eso. Por eso también, si el demonio te ataca, es porque vales la pena. Porque una persona dice, que el demonio me ataca un montón, hijo mío, entonces que vales la pena. Por eso es que te está atacando. ¿Qué hizo con Job? A Job le quitó la mujer, los hijos, la riqueza. Y el demonio pensó que había triunfado porque le había quitado todo a Job. ¿Pero qué era lo que pasaba? Que el todo de Job era Dios. Y a eso nadie se le puede quitar. Y por lo tanto a ustedes, en sus problemas, en sus dificultades, en sus enfermedades, mientras estén en estado de gracia, somos felices. Wow, qué bonito. Por acá nos están diciendo, amén, saludos desde Panamá, gracias, más clara que explicación ni el agua. Qué bonito. Yo creo que todas las personas estamos acá disfrutando acá todas estas enseñanzas del hermano Armando. Por acá nos dice Eva Zamudio. Hermano Armando, qué gusto verlo por este canal. Dios lo bendiga. Salve María. Por acá nos dice Mariana Dorlis. Bendiciones desde Alemania. Por acá nos dice Leti Núñez. Clases gratis. Nos dice, los heraldos del Evangelio hacen la consagración a la Virgen todo el tiempo. Consagrémonos a la Virgen. Hermano, yo puse, de hecho, en la miniatura del canal, para darle pues como un poco de contexto a lo que íbamos a hablar, puse pues una imagen de la Santísima Virgen que estaba como destrozada, ¿no? Como en pedazos. Y esto lo vemos como muy común con evangélicos, ya pues de una, no sé cómo explicarlo, ya fanatizados, ya llenos de, obviamente, del demonio, de Satanás, porque pues no tiene otra explicación que alguien que diga que sea cristiana tenga tanto odio y más hacia la madre del propio Dios, hacia la madre de nuestro Salvador. Por ejemplo, hermano, esas personas que van rompiendo y destrozando imágenes, generalmente vienen también muchos de católicos protestantes, o sea, perdón, católicos ignorantes que se volvieron protestantes y ahora llegan a casa de sus familias todos fanatizados a romper imágenes que dicen que esos son yesos, que no tienen oídos y que ven, bueno, lo que ellos repiten siempre malinterpretando obviamente Éxodo 24. ¿Eso tiene algún tipo de pecado? O sea, poder decir, pues es simplemente una imagen, no pasa nada que la destruya, o simplemente pues eso nos pone triste porque nosotros consideramos que obviamente es alguien, representa a algo que nosotros amamos profundamente. ¿Qué sucede con esas personas que andan como locos
rompiendo, destruyendo, quemando imágenes religiosas. Sí, por un lado, subrayo una palabra que tú dijiste como locos, porque la verdad es que es una locura y yo creo que en el desespero de no tener la razón, pues es entrar a la ira. Entonces la ira es una respuesta que se estudia en psicología, es justamente cuando la persona pues ya no encuentra una razón de sostener su punto de vista, pues procede lógicamente pues ya a la violencia. Entonces la violencia aquí pues ya genera, digamos, algo que a una persona enteramente natural, digamos, alguien, bueno, yo no soy católico ni soy protestante, pero veo esta reacción y veo, pues esta persona, pues ya con eso me doy cuenta de que, hombre, estás equivocado porque estás llegando a la violencia y la violencia, pues lógicamente, como que no tiene la razón. Por un lado, digamos, antropológico, pues siempre hablando. Ahora bien, en el sentido, digamos, teológico, pues lógicamente eso sí es un sacrilegio. ¿Pero en qué? Porque Okay. todo acto moral del hombre también depende de la intencionalidad. Entonces, la intención de esta persona, pues, es destruir la figura de Nuestra Señora por lo que representa, no porque sea esa figura, porque lo podría hacer, digamos, con cualquier otra imagen, con cualquier otra escultura, digamos, incluso de lo que sea, pero es por la intencionalidad, o sea, por lo que representa. El odio es hacia la representación, no hacia el objeto en sí. Por Pues lo que lo que tanto, ellos lo llaman idolatría. sí, que hay también otro punto para nosotros los católicos formarnos. Si yo tengo una imagen de Nuestra Señora, hombre, yo no soy tan burro, tan analfabeto de pensar que eso es la Virgen o que es Dios, hombre, tendría que Claro. ser bien burrillo de la vida para creerlo. Pero entonces ahí nosotros cómo lo explicamos, vamos a ver, que tú tienes fotografías de tu madre y de tu padre y no las Claro. adoras. Pues lo mismo es, hijo mío, no es que las adoras, es una simbología, es algo que me recuerda, es algo que para mí representa. Así como para el protestante que la quiebra representa algo que él odia, pues para mí representa algo que yo amo. Esa es la gran diferencia. Tú lo odias, pues yo lo amo, hijo mío, pues de eso está. Por lo tanto, yo como católico sé que esas imágenes, pues no es Dios, no es la Virgen, ni mucho menos. Pero es la intencionalidad, lo que representa y lo que significa para cada uno de nosotros. Lógicamente, también si yo tengo la imagen de mi padre y mi madre y viene un Lo alterado rompe. a romperla, como también, hombre, como que no está bien. Claro. O sea, también yo como hijo, pues me ofendo y digo, no está bien. Pues por eso también el dolor y la indignación nuestra, porque se trata justamente de lo que representa, de lo que es. Excelente, excelente explicación. Y nosotros como católicos, ¿cómo podemos defender a la Santísima Virgen María de tanto ataque? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos defender? Pues Sí, ahorita hablaste pues de esas tres partes del Evangelio súper importante de conocerla, que pues es una forma de tanto nosotros formarnos como de defenderla. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer para sí. defenderla? Yo creo que aquí hay una parte muy importante y creo que es muy buena la pregunta porque me da pie a contestar algo que creo que les puede ayudar, nos puede ayudar pues a todos de tenerlo en cuenta y es la comunión reparadora que Nuestra Señora pidió en Fátima los 5 primeros sábados de mes. ¿Por qué se llama comunión reparadora? Porque justamente es una reparar a aquella gente que ha ignorado, ha ofendido a Dios, a Nuestra Señora, donde ha sido expulsado, pues yo en mi corazón los quiero acoger a donde fue expulsado nuestro Señor, donde fue expulsado Nuestra Señora, pues con una comunión reparadora, yo voy a hacer un acto de amor por aquellos, como un acto de desagravio, por aquellos corazones que los rechazaron. Como los dejaron en la calle, por decir así, pues entonces yo los voy a coger en mi corazón. Aquí hay espacio porque los amo. Entonces, eso es la comunión reparadora. Es un acto lindísimo que la Virgen en Fátima lo pidió los 5 sábados de reparación. Después podemos hablar del tema porque tendré que explicar un montón de cosas que creo que por el tiempo no dará, pero es un tema que es importante y No, apasionante. bueno, créeme que por mí, hermano, podemos hablar. Yo he estado acá 3 horas hablando, pero más bien es por ti que si tienes otras cosas que hacer o descansar para mañana, pero acá podemos hablar sin ningún tipo de límite de tiempo, así que no te preocupes. Pero el problema es la gente, yo no sé si va a acompañar, si va a estar No, yo sí creo, me han acompañado 3 horas. tanto así. Sí, 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 sí. Tienen, vale, pues 3 horas no prometo, pero sí vamos yendo y hasta donde el Espíritu Santo pues, nos vaya Amén, inspirando, ya amén. tengamos un espacio. Pero entonces, bueno, la comunión reparadora. Luego, por otro punto, yo creo que si nos ponemos a pensar, que yo creo que también, pues, además de una conversación pues amena que estamos teniendo contigo, Miguel, yo creo que también esta charla o esta conversación que estamos teniendo aquí contigo, pues también nos podría servir como un ejercicio espiritual.
porque aquí voy a tocar un tema que creo que es importante pensarlo, que es justamente, es verdad, yo cuando veo una imagen rota por odio, cuando veo también el Santísimo Sacramento profanado, pues es un dolor enorme que yo tengo. Pero si nos ponemos a pensar, es lo que nosotros hacemos en nuestra alma cuando pecamos mortalmente. O sea, vamos ahora a llevarlo a mi vida interior, porque es muy bonito, es muy interesante, es yo como católico ver todo eso y tener una indignación, pero pongámonos a pensar. Cuando nosotros pecamos mortalmente, estoy rompiendo la imagen y semejanza que hay de Dios dentro de mí. Estoy expulsando al Espíritu Santo. Hace poco celebrábamos la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué al Espíritu Santo se le dice el dulce huésped del alma? Porque el Espíritu Santo, mientras esté el alma en estado de gracia, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Pero cuando yo peco mortalmente, yo lo expulso. Y por eso también lo que voy a decir pues es un poco fuerte, pero me baso en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿vale? Que aquí yo no estoy predicando un evangelio diferente, no, me limito al catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica enseña, y nuestro Señor en los evangelios enseña también de algo, que un alma en pecado mortal, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando la persona comete un pecado mortal, deja de ser templo del Espíritu Santo y se hace templo del demonio. Así de fuerte es un pecado mortal. Suena fuerte decirlo, pero es necesario decirlo para que nos demos cuenta de la gravedad y la fealdad de lo que es el pecado. Pero como el pecado a mí no me parece el mayor mal que puede haber en esta vida y el bien no me parece la mayor alegría que puede haber en esta vida, pues no lo considero. Porque a veces somos fríos y somos tibios. Pero ojalá que nos diéramos cuenta de lo que es la gravedad del pecado mortal. De que estás rompiendo la imagen y semejanza que tienes de a Dios en tu interior. Estás expulsando a la Santísima Trinidad. Es más, cuando pecamos mortalmente, pierdes todas las virtudes, todos los dones, todos los méritos. Pierdes absolutamente todo. Por eso los santos muy bien llaman al pecado la gran locura. Porque es una locura, perderlo todo. ¿Por qué? Por 5 o 10 minutos de placer. Por simplemente irme a una fiesta y emborracharme y con eso perder mi alma. Entonces se trata de, hombre, pensar en esto que es súper serio y que es lo más importante y llevarlo a consideración y ver lo que significa lo que es el pecado mortal, que es algo tremendamente malo. Mucha gente va a decir, ala, pero es que lo del cielo y lo del infierno yo no creo. Vamos a ver, que si somos católicos es dogma de fe, la existencia del cielo y del infierno. Hay más de 90 pasajes en los evangelios en la que nuestro Señor Jesucristo habla del infierno. Por lo tanto, no es cuento de chino y no es invención de la Iglesia Católica, sino vuelvo a remitir la fuente que hablaba al inicio. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Sagradas Escrituras, tradición. Esta está en la fuente de las Sagradas Escrituras. Entonces, así de claro. Vale, pues entonces, aquella gente que dice, es que Dios no condena. Hombre, claro que Dios no condena, te condenas tú porque quieres. Claro. Al infierno, una vez oí al padre Jorge Lorin, que es un sacerdote sí, buenísimo. De feliz memoria, que tuve la oportunidad que me ayudó en mi tesis de filosofía, pero el padre Jorge Lorin, él decía algo muy interesante, al infierno van los voluntarios. Nada más y nada menos. Y también Santa Teresa de Jesús dice, nadie está en el infierno sin entenderlo. O sea, las almas que están ahí condenándose, desgraciadamente, saben por qué están ahí. No es que, no sé, yo como no sabía, hijo mío, si estás ahí es porque sabes por qué tienes que estar ahí. Aquella gente que dice, es que Dios no condena. Claro que no te condena, te condenas tú porque has querido. A modo de analogía, es como que un chaval tenga que ir a la universidad, tenga que estudiar, porque el lunes tengo examen de física cuántica. Vale, el lunes que tengo examen de física cuántica, yo el fin de semana me la paso bomba. Yo me voy a discotecas, yo me la paso con mis amigos, yo quiero vivir en fiesta. Llega el lunes en el examen, haces tu examen de física cuántica, vienen y te suspenden. Y vengo y voy a decir, el profesor me suspendió. No, hijo. Con uno mismo. Efectivamente, te ha suspendido tú porque no has estudiado. El profesor simplemente ha dicho, no apto. Ha dicho simplemente, no corresponde. Pues lo mismo va a ser el Dios en el día del juicio. Él va a ser el juez, por eso es el divino juez. Y ahí no van a haber 2 pesos, 2 medidas, todos por igual. Es que yo tengo enchufe con Dios. Cuidadito, hijo mío, que los mandamientos son para todos, absolutamente para todos, y es una cuestión seria. Y aquí, como el tema es mariano,
de lo que también estamos hablando, y aquí juntamos Eucaristía, juntamos María Santísima, porque, vuelvo a repetir, no son de bandos opuestos, hay algo tan bonito para las personas que rezan el rosario todos los días, que no sé si se han puesto a pensar en lo que es el Ave María. La última parte del Ave María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Ruega por pecadores, nosotros. ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque el momento más importante de tu vida va a ser tu agonía. Por eso es que en el Ave María, en el Rosario, en las 50 Ave Marías que tiene el Rosario, yo le pido a María Santísima que en el momento de mi agonía ruega por nosotros. Porque tu momento más importante de tu vida va a ser el momento de la muerte. Porque es cuando se va a dar el juicio. O es el cielo o es el infierno. No hay tercera vía. No hay tercera oportunidad. No hay otra oportunidad. Se muere una sola vez. No hay ensayo para morir. A como moriste, así va a ser tu eternidad. ¿Para dónde cae el árbol? Hacia donde esté inclinado. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Hacia donde estés inclinado. A como el hombre vive, morirá. Entonces se trata de qué? De que, pues lo que vuelvo a decir, pues esta conversación que estamos teniendo contigo, Miguel, que sea también pues un examen de conciencia, que sea un punto en el que, que fue bonita la conversación. Es que no venimos a hacerle cosquillas al corazón a nadie, es que venimos a mover conciencias para motivarles a la vía de santidad, que Dios te creó para el cielo, tener eso súper bien claro. Tu meta ha de ser el cielo, tu finalidad de la vida es ser el cielo. Aquí también subrayo una palabra que he dicho: finalidad. Y me encantaría pues explicar algo sobre este punto que creo que es importantísimo. ¿Me das Sí, permiso, no, total. Miguel? Sí, claro, claro, total. Es que justamente ayer leía algo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en la que decía que la cuarta razón de mayor mortalidad, de mortandad en el mundo, es el suicidio. Cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo, para que veamos que eso sí es una peste, eso sí es una pandemia. Entonces, ¿y qué es el suicidio? Sino el fin de una vida que no encontró sentido. Y aquí yo por eso vengo a hablar de finalidad con ustedes, porque es importante tener clara la finalidad. Nosotros, los hombres, la finalidad de tu vida, de mi vida, la de cada uno de nosotros, la finalidad es salvar el alma. Esa es la finalidad por la que estamos en esta tierra. Estamos en un estado de prueba. No olvidarnos de eso, que estamos en un estado de prueba. La finalidad de mi vida, salvar mi alma. Pero como pienso que la finalidad de mi vida es tener un amor que no pude tener, o la finalidad de mi vida es tener dinero, o tener una casa, o tener prestigio, y si no lo tengo, pues entro en un sinsentido de la vida. Y desgraciadamente, pues con ese sentido y con esa finalidad, pues no vamos a poder entrar al cielo. Tu meta la tienes que tener clara: a por el cielo, a por la santidad, voy con todo a ser santo. Entonces ese punto que súper bien claro en mi vida, porque no puedo seguir viviendo ese mundo sin un verdadero sentido de la vida. Es más, incluso puedo tener enfermedades, puedo sufrir un mal económico, un mal familiar, puedo estar en una crisis de lo que sea, pero mientras esté en estado de gracia, mi finalidad la estoy cumpliendo. Hace unos meses atrás, como 5 o 6 meses atrás, me tocó dar una charla, una conferencia a un grupo de universitarios en Guatemala, y justamente les ponía el ejemplo de un señor de la vida real que vino a buscar un poco de ayuda, de consejo de parte nuestra. Y este hombre pues contaba que bien, tenía 5 hijos, estaba casado, pero ¿qué pasaba? Que lo habían despedido del trabajo, no tenía para pagar la colegiatura de sus hijos, estaba teniendo mucho roce con la esposa y su matrimonio estaba en una crisis tremenda. Pregunto, ¿quién de ustedes piensan que este hombre fracasó? La mayoría levantó la mano, cuando no es así. Y la mayoría se sorprendieron de la visión que ellos tenían de lo que es el éxito y de lo que es el fracaso. La mayoría de la gente dijo: ese hombre fracasó, pero ese hombre no fracasó. Ese hombre es un héroe, porque él sigue luchando. Por lo tanto, ante Dios no hay héroe anónimo. Pero, hombre, ante el mundo puedo decir que fracasó, pero si su finalidad es la salvación de su alma y es seguir luchando, hijo mío, ese hombre es un héroe. Porque también todos nosotros tenemos nuestro campo de batalla. Mi esposo, mi esposa, mi vocación como vida religiosa, aquí entre nosotros no es todo color de pastel, ni mucho menos. También tenemos desavenencias, también tenemos roces, también tenemos problemas y dificultades. Es que no tengo paz. Hijo mío, definime lo que es la paz. Porque si decís que no tenés paz, primero pongámosle nombre a las cosas, que es la paz. Porque si tú piensas que la paz es la ausencia de problemas, hijo mío, eso no es la paz.
La paz no es ausencia de problemas. La paz es estar bien con Dios, con tu alma. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, el concepto de paz, la tranquilidad en el orden. Eso es la paz. Por lo tanto, el mundo se puede estar viniendo abajo, puedes tener la crisis de lo que sea, pero la paz es algo enteramente interior. No depende de nadie ni de nada. Que ninguna circunstancia en tu vida puede decir, ya no soy feliz. La felicidad es algo interior. El éxito es algo interior. El fracaso es algo interior. Entonces se trata de ¿qué? De saber definir estos conceptos, porque si yo no sé definir estos conceptos, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, fracasé, tengo un sentido sin vida, ya no quiero seguir viviendo, ya no sé. Hijo mío, vamos a definir, aprendamos lo importante que es definir lo que es la paz, lo que es el éxito, lo que es el amor, lo que es el perdón, porque si no, desgraciadamente, vamos a levantar la mano como estos chavales universitarios pensando que el hombre fracasó cuando aquel hombre ante Dios es un héroe. Y Dios no te va a pedir el resultado, Dios no te exige el éxito, Dios te exige, eso sí, que luches. El éxito puede ser que te salga bien o te salga mal, no importa. Mientras tú hayas cumplido con tu deber y no hayas abandonado tu cruz, enhorabuena, has cumplido con tu deber, has cumplido con Dios, con tu conciencia y enhorabuena. Qué bendición escuchar todas esas palabras, porque hay veces que pues nos hace falta, y esto es algo que pues yo creo que todos nosotros a veces nos damos cuenta que sucede, pues quizás en nuestras parroquias, quizás en nuestros grupos, que muchas veces pues se hablan de tantas cosas, de organizar esto, de hacer esto, vamos a hacer esto más bonito, pero de lo que quizás es más importante probablemente no se habla, o sea, que es de hablar sobre la salvación, hablar sobre el pecado, hablar sobre el infierno, y estas cosas ya prácticamente no se hablan, y a veces vemos pues tristemente cómo las redes sociales que se pueden utilizar para cosas tan bonitas, para llevar el mensaje, pues hay veces vemos cómo pues hay evangelizadores, sacerdotes que pues obviamente con todo el amor y con todo el respeto, cada vez que yo veo algo así, pues lo que hago es orar por nuestros sacerdotes, pero pues no hay pecado, no hablan de salvación, sino pues Dios te ama y ya, o sea, sí, Dios nos ama, pero Dios nos quiere que nosotros no nos perdamos, Dios quiere que nosotros nos salvamos, Dios quiere que nosotros cambiemos de vida, que lo sigamos a Él, que haya conversión. ¿Y por qué este tipo de cosas ya pues no se toca, y cuando se toca ya se habla de que son enseñanzas extrañas? Sí, aquí voy a referir a un autor también francés, por lo que me encanta leer el francés. Los autores franceses son muy claros, muy lógicos. Es un libro que se llama El alma de todo apostolado, escrito por un autor que se llama Don Chotard. Se llama El alma de todo apostolado. Vale la pena, si lo pueden apuntar, que lo apunten y luego lo pueden buscar ahí en internet, que creo que se puede conseguir. Entonces, ¿Está en español? Está en castellano, sí. El alma de todo apostolado, de Don Chotard. Chateaurt se escribe, pero se pronuncia Chotard. Vale, ese autor, Don Chotard, él escribió un libro que se llama El alma de todo apostolado. Y aquí ese autor tiene ejemplos y cosas creo que son importantes de lo que justo estamos hablando. De que nos preocupamos en el hacer y no en el ser. Y lo importante es trabajar en el ser, porque después el hacer va a ser una consecuencia de lo que soy. Incluso él cuenta la historia de una vez le tocó ir a hacer a Don Chotard un retiro, predicar un retiro para sacerdotes. Que ya para predicar para laicos es complicado, a veces para sacerdotes pues más complicado. O sea, se supone porque ya todo el mundo se supone que ya sabe todo. Entonces Don Chotard, él cuenta que él fue a predicar un retiro a un grupo de sacerdotes y llegó un sacerdote llorando y simplemente le dijo, mis acciones, mis obras me han condenado. Porque dice, yo me preocupé en hacer obras sociales, me preocupé en el hacer, en el formar grupos en mi parroquia, en no sé cuánto, pero olvidé la oración. Y entonces en aquel hacer por el hacer se olvidó de lo más importante, que Dios si nos llamó es para que seamos, no para que hagamos. Entonces si Dios nos llamó es para que seamos ante Él y también para comprender que valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Porque mucha gente, transponiéndolo en la vida común, ordinaria de nuestra vida, piensa, es que valgo según la ropa que tengo, según la marca, valgo por el iPhone o el teléfono móvil que pueda obtener.
No seas vacío, no seas materialista, no seas tan ingenuo. Vales por lo que eres, vales por tu carácter. Entonces yo creo que esa parte creo que es importante tenerla clara, porque por muy obras que yo haga, incluso yo mismo, por muy charla que esté dando aquí con ustedes, pero si yo no tengo vida de oración, si yo no tengo vida de piedad, si yo no voy delante de Jesús sacramentado, eso para mí no vale absolutamente nada. Y eso, pues lo mismo. Por ejemplo, aquí estamos construyendo una iglesia en El Salvador. Pronto vamos a comenzar en Guatemala. Pero yo lo tengo muy claro. El día que yo me presente delante de Dios no me va a preguntar si le construí la iglesia o no. Dios me va a preguntar por mi alma, que es por eso que me llamó. Entonces es algo que lo tengo súper bien claro. Las obras, pues van a ser consecuencias primero de lo que es, de la vida interior. Por eso es esa parte importantísima, nosotros tenerla clara, ser almas eucarísticas. ¿Cuántos sagrarios abandonados? Deja mucho que desear. Ir a las iglesias y ver el Santísimo, el Sagrario, poca gente va. Cuando tiene que ser el lugar que debería de tener más personas. Pero como mi amor es frío ante Dios, como me da igual simplemente, o porque digo que no tengo tiempo, aquellas personas que dicen no rezo porque no tengo tiempo, la verdad no es esa. No es que no tengas tiempo, lo que no tienes es amor. Porque si tuvieses amor, encontrarías el tiempo sí o sí para darle gracias a Dios, para amarlo de verdad en la oración. Porque en tu día, si tú en tu día no rezaste, ese día no valió la pena haberlo vivido. Me dieron la beca en Harvard, me subieron de puesto, pero ese día tú no rezaste, hijo mío, ese día no valió la pena haberlo vivido. Fue un día enteramente vacío. Entonces, por eso el punto de la oración, ser alma eucarística. Jesús sacramentado, cuando yo comprenda que es Jesús sacramentado, mi corazón quiere ir corriendo hacia Él. Mi corazón está en sed en Él. O vengo y me quejo, es que tantos problemas, yo ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Que tienes la medicina, que tienes el doctor, pero como no queremos ir al médico, que es Jesús sacramentado, y no queremos tomar la medicina, que son los sacramentos, pues lógicamente te vas a seguir quejando toda tu vida de tus problemas. Pero cuando comprendas que el divino médico está ahí en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, y que en las Sagradas Escrituras dice, venid a mí todos los que estáis tristes y agobiados, que yo os aliviaré. Por lo tanto, ¿están tristes, están agobiados? A Jesús sacramentado. Y si estás así y te estás quejando, es porque quieres. Porque ahí está Él, que lo es todo. En el Santísimo Sacramento es el corazón latente de Dios. La Eucaristía es el corazón de mi Dios. Eso es la Eucaristía. Y Dios es justamente la Eucaristía. Entonces es conocer y comprender realmente lo que es esa grandeza, que es Dios mismo. Yo cuando veo un crucifijo, veo cuánto Dios me ama en un pasado. Yo veo una cruz, tú tienes una cruz ahí de fondo. Pues yo veo en esa cruz de fondo cuánto Dios me ama en un pasado. Pero cuando yo veo la Eucaristía, yo veo cuánto Dios me ama en el presente, ahora, porque se hizo pan, se hizo el gran misterio, se hizo alimento para alimentarme a mí, porque me ama, porque quiere mi salvación. Pero como yo no tengo tiempo, pero como yo soy frío, como yo del Santísimo Sacramento, pues 2 que 3 pasos. Entonces, Dios mío, se trata de realmente, a partir de hoy, ojalá que me nazca, Vaticano, a partir de aquella conversación que tuvo Miguel, hermano que habla un montón, pues a partir de aquel momento empecé a ir al Santísimo Sacramento, empecé a ir a misa todos los domingos, decir, es que no me gusta ir a misa, es que no tengo tiempo, es que la misa me aburre. Hombre, que la misa no es un circo. Además, si dices que la misa te aburre, es porque no sabes lo que es la misa. A mí también me aburriría ir a un lugar y no saber lo que estoy yendo. Hombre, más divertido chuparme un clavo. Pero como no sé lo que es la Eucaristía, pues lógicamente entonces ahí entro en el dilema. Qué pereza. Entonces, Dios mío, ¿cuánto le dedicamos a las redes sociales? Y Dios te pide solo 1 hora a la semana. O sea, y soy mezquino con Dios y todavía regateo la hora y digo, si no, no sé, cuando tendría que ser mi disposición levantarme con toda la alegría para ir a cumplirle a Dios, para estar con Él, para que mi alma se alimente de Él. Pero claro, todo me va mal en la vida, tengo problemas, pues porque quieres, hijo mío. Porque ahí está Él, ahí están los sacramentos. Qué bonito, hermano. Por acá muchas personas están súper emocionadas con todo. Por acá nos dicen cuánta verdad hay en sus palabras, hermano Armando. Qué reflexión más profunda. Nancy nos dice excelente prédica. Por acá nos dice Pigeón, nos dice Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Va a toda motor, gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima. Viva Cristo. Salve María.
muchas personas comentando que gran prédica. Por acá la Sagrada Eucaristía se debe recibir siempre de rodillas y en la boca al comulgar. Hermano, vamos a hablar de algo que pues también nuestros hermanos separados no entienden. Muchos cristianos católicos tampoco le ven la importancia porque dicen que pues es solamente repetir y repetir y repetir. Muchas personas acá han escrito en los comentarios que pues rezan el Santo Rosario en su canal, y me gustaría hablar de eso, ¿ok? ¿Por qué nosotros los cristianos debemos rezar el Santo Rosario? ¿Por qué debemos repetir tantas veces esas oraciones? ¿Dónde sale el rosario en la Biblia, como nos dicen los hermanos protestantes? Ante esas preguntas, ¿qué nos enseñaría? Sí, para antes de leer el rosario tengo que hablar un poco primero de lo que es la oración. Ahí San Okay. Alfonso María Ligorio, él decía una frase que creo que es necesaria tenerla bien clara, y es: quien reza se salva, quien no se condena. El hombre está compuesto de cuerpo y de alma. Nos preocupamos en alimentar el cuerpo, en que descanse, en que vaya al gimnasio, en el que esté en forma. ¿Y el alma? ¿Y el alma no la vas a cuidar, no la vas a alimentar? Dios te va a pedir cuentas no solo por el cuerpo, ante todo y sobre todo por el alma. Entonces, por lo tanto, hombre, allá entonces ya voy entendiendo que el alma la tengo que cuidar. La fe también es como una planta que si yo no la cuido se marchita. La fe o yo la alimento todos los días o llega un momento en que tarde o temprano deje de creer. Así de claro. Vale, pues bien, entonces la oración es necesaria porque es el gran medio de salvación. Yo, si no rezo, no me puedo salvar. Desgraciadamente es así, no me salvo. Lo importante es la oración. ¿Por qué? Porque va ejercitando, va fortificando mi alma y porque le voy dando sentido a mi vida y voy conociendo al mismo Dios. ¿Cómo es que quiero pasar una eternidad en el cielo? Porque si yo pregunto, ¿quién quiere ir al cielo? Hombre, todos levantan la mano. Pero si no eres capaz de pasar una hora a la semana en una misa, o pasar 5 minutos delante de Jesús sacramentado, o rezar el rosario, que son 10, 15 minutos. ¿Cómo pretendes pasar una eternidad con Dios entonces? Como que ahí hay una ilógica, como que hay algo ahí como que no está bien. Entonces se trata, hombre, primero de compenetrarme, darse cuenta de lo que voy a hacer antes de rezar. O sea, el acto de oración es algo tan grande. Voy a comunicarme con mi Dios, con mi Redentor, que me va a oír 100% seguro en la oración, que voy a estar con María Santísima. Agarrar el rosario es agarrar la mano de María Santísima. Esa es la fuerza del rosario. Entonces, primero comprender lo que es la oración, porque no puedo predicar del rosario sin antes haber entendido lo que es la oración. Ahora ya comprendiendo lo que es la oración, ahora el rosario sí le voy a encontrar más sentido, porque es contemplar la vida del Hijo en los ojos de la Madre. Porque yo en el rosario, misterios gozosos, dolorosos, luminosos, gloriosos. En todos esos 4 misterios contemplo la vida de ¿quién? De mi Dios, de la historia de la salvación, desde el inicio hasta el final también. ¿A través de qué? De los ojos de su madre. Nadie conoce mejor a un hijo que la propia madre. El rosario, pues es eso justamente, es glorificar al Hijo justamente con los labios de María Santísima, de su madre. Entonces, invitarles a que recen el rosario todos los días. Les prometo que les va a cambiar la vida. Los problemas pueden seguir siendo lo mismo, pero van a tener una fuerza que antes no tenían. Van a tener un algo que antes no habían experimentado. Entonces, y si no me creen, hagan la prueba. Ven y lo verás. Por otro lado, también van a ser más atacados por el demonio, porque el demonio, lógicamente, ¿a quién va a atacar? Hombre, a los que se quieren acercar a María, porque a los que no, ya para qué. Por lo Ya tanto, son él del va, lado, están del lado de él. efectivamente, entonces ya para qué. Por eso también decía el Padre Pío de Petrechina, si en tu camino no te topas contra el demonio, significa que vas en el mismo sentido que él. Por lo tanto, si tienes problemas y dificultades, enhorabuena, hijo mío, que el demonio está afuera y todavía te quiere atacar y no está dentro. Porque lo peor de todo es la paz de la conciencia en el pecado. Porque aquellas personas que duermen en pecado mortal, qué tristeza. Hay una frase muy bonita que también predicamos en los retiros y es: pecador, no te duermas en pecado, no seas que te despiertes ya condenado. Entonces, no dormirme en pecado mortal. El sacramento de la confesión es un sacramento puesto por Dios nuestro Señor. Porque mucha gente es que yo me confieso directamente con Dios. Hijo mío, eso es orgullo.
Dios el camino que dispuso ha sido el sacramento de la confesión. El primero, es más, el primero que quiere que no exista el sacramento de la confesión, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque, hombre, solo para ir a oír miserias, no sé cuántas horas de la gente, porque en la confesión pues, vamos a oír solo miserias. No se va a oír las hazañas de las personas. Por lo tanto, si es por tiempo y por lógica y por salud mental y de mi corazón, para estar ahí, para que un sacerdote esté horas ahí confesando, pues como que no. El protestante que te va a decir, pídele perdón a Dios que ya estás perdonado. Pero no, hijo mío, que el camino puesto por Dios, a quienes les perdonéis los pecados le quedan perdonados, a los que les retengáis los pecados le quedan retenidos. Entonces es comprender la grandeza de la confesión. Además que tenemos 100% seguridad de que Dios te perdonó. De otra forma, pues no tenemos seguridad. Decir que yo me confieso directamente con Dios y te perdono, hijo mío, pues no sabes. En cambio, la confesión, quien te da la seguridad es Dios mismo, es su palabra. Qué bonito, qué bonito. Y por ejemplo, para aquellas personas, y de hecho puedo confesar lo que me incluyo, aunque pues gracias a Dios estoy cada día pues más firme en hacer el Santo Rosario todos los días, pero pues hay veces que uno se deja llevar por tantas cosas del mundo que, ay, se me olvidó y no hice el Rosario. ¿Qué nos podrías recomendar o cómo podrían empezar personas que pues nunca han hecho el rosario o no saben hacer el rosario? O sea, ¿cómo empezar a rezar el Santo Rosario personas que pues no son tan disciplinadas en la oración? Primero, es cuestión de carácter, es cuestión de ponerse. Si yo me propongo algo, lo hago. Entonces también yo creo que es una cuestión primero de carácter, de formar mi carácter. Y no solo en el rosario y en la oración, sino en todo, en lo que es la vida. Porque una persona vale por su carácter, por lo que es. Tercer libro que voy a recomendar aquí. Hay un libro ya no es francés, para que conste. Se llama Monseñor Thorth. El libro se llama Joven de Carácter. Vale muchísimo la pena para los que son docentes, para los padres de familia saber educar a sus hijos, para los jóvenes que están acompañando. Crean que la juventud de mucha gente hubiera cambiado si hubiesen leído ese libro, Joven de Carácter, de Monseñor Thorth. Entonces, primero, saber que tengo que formar mi carácter, porque si desgraciadamente yo no formo mi carácter y soy simplemente hago las cosas porque tengo ganas o no tengo ganas, pues vas a fracasar en la vida. Las cosas con o sin ganas las tenés que hacer. Así de simple y sencillo. Es como, por ejemplo, una madre de familia que diga, es que tiene su hijo con cáncer, digamos, lo tiene que llevar a la quimioterapia. Es que hoy no tengo ganas de llevar a mi hijo a la quimioterapia. Pues no seas absurdo, hijo mío, que con o sin ganas tenés que llevarlo. Pues lo mismo es con las cosas ante Dios. Con o sin ganas yo las tengo que hacer. Por lo tanto, es una cuestión de carácter. Lo voy a hacer para gloria de Dios. Primero porque lo amo y segundo porque lo necesito. Entonces, realmente tener carácter, voluntad para hacerlo, formar mi voluntad, formar mi carácter, al proponerme algo, cumplirlo y hacerlo, llueva, truene, relampaguee, ahí estoy. Lo he prometido, lo hago. Segundo, si el demonio viene y te dice, qué pereza, pues entonces yo voy a revertir el plan del demonio y ese día voy a rezar 2. Para que se entere el desgraciado ese que cuando me quiera tentar que lo deje de hacer, pues le va a ir mal, porque lo voy a rezar doble. Y así me enseño a mí mismo también a doblegarme, justamente a cumplir. Entonces es justamente al demonio, a la astucia, pues por sobreponerle más astucia entonces. Y si estoy comenzando en este camino, pues entonces poquet a poquet, de proche en proche, como dicen los franceses, vamos poco a poco. Y sería entonces, comienzo una decena, 2 decenas, y cuando menos lo veas vas a ver cómo te ha cambiado la vida, cómo vas a sentir una fuerza que antes no tenías, porque antes eras débil, porque no rezabas. Porque antes eras tan débil que, vamos, un suspiro te hacía llorar, te entré una tristeza, pero como te va fortificando, Dios, qué hermoso que es esto, me voy fortificando y lo vas a necesitar. Y te vas a decir, I need. Wow, por acá nos escriben un mensaje y nos dice María Elena González. Les pido una oración por Rigoberto Padilla, que lo acaban de desahuciar. Le pido a todas las personas que están acá conectadas, las que van a ver este en vivo, en diferido, que en sus oraciones, en el Santo Rosario, ante el Santísimo Sacramento, pongan en sus oraciones y en sus peticiones al hermano Rigoberto Padilla para que pues el Señor, si es su santa voluntad, pues lo sane y lo libere de todo mal.
Hermano, ya con esta última pregunta podemos ir ya pues finalizando, porque pues me imagino que sí, pues tienes ya otras cosas que ir preparando ya para el día de mañana. Mucha gente nos dice que Jesús no vino a fundar religiones, que yo tengo una relación personal con Jesús y que pues yo no necesito de ir a ninguna misa ni a escuchar a ningún sacerdote, porque todas esas cosas son inventos del hombre. ¿Qué tú le responderías a esas personas? Porque creo que es súper importante, porque tristemente muchos católicos se van de la iglesia creyendo este tipo de cosas. Sí, yo creo que también nada tan bonito como el sentido común. Primero, si vamos a hablar de religión, primero defíneme lo que es la religión. La etimología de la palabra religión viene del latín religare, que es atar, unir. Vale, pues bien, entonces yo decir que no necesito algo que me una a Dios o que me ate a Dios, no puede ser. Por lo tanto, por la propia etimología de la palabra, o yo busco otra palabra que en la que quiera expresarme, pero no es la palabra adecuada. Porque decir yo no necesito la religión o creo en Dios en una religión, pues estoy utilizando mal la palabra religión porque no es lo que significa. Religión de religare en latín, atar, unir. Por lo tanto, estoy diciendo que no necesito atarme o unirme a Dios. Por lo tanto, vale. Ahora, si yo bien sé que la palabra religión significa atar y unir, pues lógicamente quien dispuso la religión, quien dispuso esa unión, esa forma de atar es Dios, no soy yo. Ese es un principio, pues, hombre, lógico y claro y contundente a cualquier razón humana. Ahora bien, al inicio vuelvo a hablar de las fuentes de nuestra religión católica, las Sagradas Escrituras. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hombre, habla de una iglesia. Posteriormente, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hombre, o sea que esta iglesia va a ser atacada. Si usted ve, la única religión en el mundo que sigue dando mártires y durante más de 2000 años ha dado mártires es nuestra religión católica. Entonces, por las obras se conocen. Entonces, la iglesia tiene esas 4 tonalidades, que es una santa, católica, apostólica. Una que es la única religión en la que alguien de la China, como alguien de nosotros en donde estemos, profesamos el mismo credo, lo mismo sacramento. Los protestantes, sin embargo, no. Según el pastor, la interpretación que le den. O sea, no hay una unidad, ni de sacramentos, ni de credo. Nuestra religión católica sí lo tiene. Un católico de cualquier país tiene una misma unión, tiene una misma forma de creer. Una. Santa. La iglesia es santa en cuanto a institución divina fundada por nuestro Señor. Es su esposa. Decir que la iglesia, desgraciadamente, tal padre, tal circunstancia, lo que están sacando hoy en día. Primero, vamos a ser objetivos y seamos sobre todo saber dar un buen juicio. Yo no puedo juzgar una institución por causa de algún número de personas. Saber diferenciar eso. Y es necesario decirlo. El tema de abusos, en la mayor parte de los abusos se dan dentro de la familia. Y no por eso yo voy a hablar mal de la familia. Ven que lo que estoy diciendo es enteramente lógico. ¿Que es algo enteramente condenable? Lo es, sin duda. 100% condenable y 100% asqueroso. Pero lo que es injusto es yo decir, la iglesia es tal cosa. Vamos a ver, hay almas que se han entregado por Dios durante toda la historia y que han dejado hasta hoy en día padres, familias, para evangelizar. La mayor institución caritativa hasta hoy en día, la Iglesia Católica. El mayor número de colegios, universidades, hospicios, de clínicas de SIDA, de lo que sea, llevados por la religión católica. ¿Por qué no juzgas a la Iglesia mejor por eso, entonces? Entonces se trata del valor de la justicia. Que la justicia dará a cada uno lo que le corresponde. Entonces vamos a ver lo que es la iglesia. Por una minoría asquerosa, que sí lo es, pero no sería injusto. Como en una familia haya un drogadicto, la familia es drogadicta, la familia no es drogadicta, será Claro. aquel hijo que es el drogadicto. Pero me parece una injusticia decir que la iglesia o aquella familia es una drogadicta a causa de estos personajes, que no lo es. Entonces, una santa. Católica es universal. Nuestra iglesia está en todo el mundo. Donde hay un católico, ahí está la iglesia católica. Porque la iglesia no es algo
de piedra, sino nosotros somos los que construimos la iglesia. Somos piedras vivas que pertenecemos a ella. Apostólica, porque tenemos esa sucesión de los apóstoles. Los 12 apóstoles dejaron otros y otros hasta llegar hoy en día. Es la apostolicidad de la iglesia, esa continuidad del seguimiento del papado hasta hoy en día, que ha sido interrumpido. ¿Qué institución ha logrado hacer doblemente milenaria? Ninguna. Y miremos que han habido desastres. Hay un autor inglés que se llama von Pastor, era alemán, von Pastor, y él era protestante, y él pidió autorización a la Santa Sede para entrar a los archivos secretos del Vaticano y poder hacer el gran compendio de la historia de los papas, que hasta hoy en día existe, que es el compendio de la historia de los papas más completo. Y este von Pastor se convirtió a la Iglesia Católica porque él decía, después de ver tantos desastres, es imposible que esa institución siga de pie. Entonces, hombre, por los frutos se conoce el árbol. Qué bonito y qué manera de explicarnos y de transmitir pues todas sus enseñanzas, de verdad. Muchísimas gracias, hermanos. Creo que pues todas las personas acá quedamos como con ganas de seguir escuchando, de seguir aprendiendo. Las puertas de este canal pues siempre van a estar abiertas porque pues como yo siempre digo, debemos formarnos, debemos siempre estar buscando pues la verdad, porque hay un dicho que tú mismo lo dijiste, que católico ignorante, futuro protestante, y es la realidad que estamos viendo hoy en día, porque pues a veces no nos gusta aprender, formarnos, y pues nos dicen cualquier cosa, nos confunden y nos apartamos de la iglesia fundada por Cristo. No sé si quieres dejarnos una últimas palabras, alguna oración de despedida, hermano. Sí, como últimas palabras, a Jesús por María. Y si quieren podemos rezar una Ave María pidiéndole a Nuestra Señora, si me permite rezar la Ave María con todos ustedes, pidiéndole a Nuestra Señora, sobre todo por la salvación de nuestras almas. Porque tenemos que tener una santa displicencia, dice San Ignacio de Loyola. Sea enfermedad, sea salud, sea riqueza, pobreza, que no te igual. Todos los días le voy a firmar el cheque en blanco a Dios, lo que me pida, mientras sea para salvar mi alma. Por lo tanto, en mis oraciones, antes de que pedir por salud, por trabajo, que sí, lo tengo que hacer muy bien, pero ante todo por la salvación de mi alma. Porque la salud un día se va a acabar, el dinero un día se va a acabar, en cambio el alma no, es eterna. Por lo tanto, en mi oración, aprender que tengo que pedir por la salvación de mi alma, por la conversión de los pecadores, que es el pedido en Fátima. Pues entonces vamos a rezar esta Ave María pidiéndole a Nuestra Señora, ¿para qué? Para que también Dios nuestro Señor, que murió en su cruz, que no sea una muerte infructuosa en mi alma, que de lo contrario, que mi vida y mi muerte dé gloria a Dios, y que también pues esta Ave María sea para darle más gloria a Dios por medio de María Santísima. Entonces con eso nos despedimos, si te parece bien, y pues rezamos la Ave María. Claro que sí, querido hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues un gustazo, mi estimado Miguel, y aquí estamos a la orden, ¿vale? Igual, hermano, un gran abrazo, conocerte, pues estamos en contacto, te pido que me tengas en tus oraciones, igual los voy a tener a todos ustedes. Muchísimas gracias. Cuidan, chao, gracias por haber compartido con todos nosotros. Bye, un gustazo. Bye. Chao.